¿Cómo hacer de que nuestro equipo pueda crecer y fortalecerse a través de cada falla que ha tenido en el proceso? Eso que tú dices, Jenny, es fundamental. Parece que todo fuera fundamental, pero esto sí que es fundamental. Porque si eso que tú acabas de mencionar no se puede, no tendríamos lo que se llama seguridad psicológica para que ese equipo prospere, para que ese equipo pueda innovar, para que ese equipo pueda evolucionar. Un equipo al que se le castiga por equivocarse y que no se convierten las equivocaciones en, en aprendizaje. Es un equipo que va a evitar, yo lo decía cuando hacía muchas presentaciones en un tiempo de resultados de clima laboral, la gente empieza, cuando hay un error y se le castiga, la gente empieza a echarle la culpa al otro. ¿Cuál? Yo no fui. No, yo ese día ni estaba. O empiezan a esconder los errores debajo del tapete. Y eso sería yo sí diría que eso sí sería un elemento de fracaso. ¿Quién nos enseñó a ser fuertes? Detrás de cada título y cada camino recorrido existe un desafío constante. Acompañar no solo a equipos, sino también a familias, amigos y a nuestro propio ser. En esa búsqueda de equilibrio entre dar sin fallar y dejar huellas de amor, se escriben historias de fuerza, de resiliencia y de sueños. Algunos alcanzados, otros no. Mi nombre es Gaxali y te doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder, donde podremos escuchar historias que dejan huella. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del uso horario de donde se están conectando el día de hoy. Hoy les doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder, en historias que dejan huella. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es un honor y un placer para mí presentarla. Es egresada de la escuela de Acones Business School y tiene una historia de vida absolutamente inspiradora. Pero bueno, no me quiero adelantar, quiero presentarles a Carmen. Carmen es CEO de su propia empresa, fundadora de consultoría. Y bueno, detrás de esa empresa que hoy es su motivo de orgullo, hay una historia que seguro nos va a dejar huella. Pero quiero que seas tú, Carmen, quien nos permitas conocer un poquito más de ti, que nos cuentes de tu historia como mujer, como profesional, como mamá, como hermana, como amiga, no sé. ¿Cómo podríamos nosotros definir a Carmen o cómo podríamos nosotros conocerte a través de esta primera parte? Muchísimas gracias, Galaxy, por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Me siento muy honrada y yo realmente soy una persona alegre, eso me define, una persona alegre, optimista, cuyo propósito es servir. Servir. Qué linda palabra, servir. Carmen, ¿cómo sería un día normal para esta mujer inspiradora detrás de cámaras, en un momento diferente a estar en un escenario o estar en una reunión? Bueno, mis días promedio comienzan a las 9 de la mañana. Antes yo me he despertado a las 5 y empiezo a hacer varias cosas como meditar, orar. Y después de que tengo un hijo de 17 años, se va para el colegio, que se va como a las 7 de la mañana, entonces bajo a hacer ejercicio un rato, ya tengo como 2 años y medio que estoy con mucha disciplina en ese sentido. Entonces hago ejercicio, medito, también oro. Qué lindo escucharte, ¿sabes? Dices tres cosas que a mí me inspiran mucho: la disciplina, el orar, empiezo a estudiar en oración y en meditación. Y hablas de cómo la vida te ha enseñado a hacerte un poco más disciplinada, haciendo un juicio prematuramente.
Y eso me causa curiosidad, el preguntarte, Carmen, como todo líder tiene una vida personal, ¿cierto? Como todo líder fuera de la compañía, fuera de la empresa, fuera de su labor o de su rol, hablando corporativamente, tiene una vida más allá. Yo quisiera saber qué es lo que más te ha enseñado a ti, Carmen, como líder y como mentora, las personas que te rodean, las personas que más cerca has tenido tú durante tu trayecto y tu experiencia de vida. Bueno, algunas personas de mi entorno familiar me han enseñado muchas cosas. Yo tuve la bendición de tener un papá amoroso, un papá que me dejó ser. Entonces, mi papá era un abogado que trabajaba en el sector público, pero era la persona más divertida que tú pudieras conocer. Entonces, mi papá me enseñó a divertirme con la vida, o sea, a pesar de manejar cosas serias, tener esa posibilidad de matarse de la risa y hacer cuentos, chistes, cachos, incluso en situaciones de mucho drama, y eso me ha ayudado a sobrellevar situaciones difíciles. Mi papá me enseñó que el servicio me iba a dar felicidad. O sea, que la vida era servir y que el servicio me iba a dar felicidad. Él lo vivía de esa manera. Entonces, ese fue el legado de mi papá. Mi mamá es una persona, tiene 90 años, está perfecta a los 90 años. Entonces, mi mamá me ha enseñado mucha disciplina, resiliencia, pero una cosa en el liderazgo importantísima es coherencia. Entonces, mi mamá es una persona coherente, aunque algunas cosas cuesten y aunque los demás no la consideren tan simpática, ella se mantiene íntegra con su criterio de por qué sí o de por qué no. Y tuve también la fortuna de contar con mi abuela. Mi abuela formó parte de mi vida, vivió con nosotros hasta que se murió. Y mi abuela era profesora. Entonces, no era una profesora enojona, era una profesora amorosa, con criterio. Entonces, mi abuela me dijo siempre que yo podía conseguir lo que me propusiera. Entonces, esas tres personas son muy, muy influyentes. Ya luego, mi esposo fue una persona muy influyente también en mi vida. Y mis hijos me han hecho siempre, o sea, me han hecho la persona que soy, sobre todo en los últimos años donde mi esposo ya no está, murió hace 4 años, entonces he asumido el liderazgo único de la familia, aunque trato de aplicar las cosas de liderazgo empresarial o liderazgo en las organizaciones en la casa. Entonces diría que estoy tratando de armar no una orquesta, sino más bien una banda de jazz, donde aquí podemos tocar cada uno su propio instrumento y se puede improvisar, pero teniendo un marco claro. Entonces, ese camino ha sido más difícil que si yo hubiera decidido ser una líder autocrática con ellos. Se hace porque yo digo, no, he tratado de ser coherente y construir también en la casa un liderazgo que se parezca a mí. Qué lindo eso que tú nos hablas, Carmen, en donde decías que en tu familia cada uno toca un instrumento, pero que veo que logran sincronizar y hacer una linda melodía. Y eso claramente habla de un trabajo en equipo, habla de conversaciones asertivas, habla de conciliaciones, de acuerdo, bueno, de un sinnúmero de cosas como cuando tú nos dices, logramos llevar esa danza. Y eso sería posible cuando uno puede llegar a identificar valores. Y esa sería mi siguiente pregunta para ti. ¿Qué valores de tu familia y de ese lindo híbrido llevas tú al liderazgo corporativo o a esas mentorías que tú das? Calidez, sin duda. Eso está en mi ADN. Yo soy una persona cálida, me gusta la gente de todos los tipos, eh, de distintos orígenes, maneras de pensar. Entonces, calidez, diversión. Entonces, esa aproximación, yo digo, ligera,
no pesada, sino ligera, guardando, por supuesto, el respeto por las personas y confianza. Generar confianza porque sin confianza no hay liderazgo. Totalmente de acuerdo contigo. Carmen, ¿qué crees tú, con base a tu experiencia y a tu trayecto, que debería tener un líder para ser más que un buen líder, ese líder inolvidable? Pienso que un líder inolvidable conecta desde el ser y lo que nos está mostrando, lo que está pasando en el mundo, es que es ese líder que conecta desde el ser el que se necesita para llevar a las organizaciones a donde deben llegar en este entorno tan especial que estamos viviendo. Y eso significa poder construir conversaciones distintas primero con la misma persona, o sea, el líder con la persona que es. Entonces, observo que felizmente más líderes a mi alrededor han decidido tomar diferentes procesos de coaching, de acompañamiento, de cursos, de mentorías para trabajar en el ser, porque de una forma u otra se están dando cuenta que lo necesitan. Creo que todavía no es suficiente, creo que todavía necesitamos trabajar más en eso, pero un líder que deja una huella es un líder que conecta desde el ser, un líder que inspira, un líder que te da libertad de movimiento, es decir, que te deja, que te traza la cancha, pero que te dice, puedes trabajar en el cómo. Esto hay que hacer por esto y por esto y por esto, pero propon ideas, muévete dentro de un campo amplio donde puedas poner a consideración y poner al servicio del trabajo y de la organización eso que tú tienes, esos talentos únicos que tú tienes. Mientras que si le cerramos la puerta a la persona o le dejamos un espacio muy pequeño donde le decimos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con este formato, tienes que pintarlo de verde y en este color exacto, la persona no puede poner al servicio lo que sabe, no va a poder crecer. Y lo más feo de eso es que no solamente no crece la otra persona, sino que el líder tampoco. El otro camino, el del ser, el de la inspiración, el de retar a la persona con preguntas poderosas para que la persona amplíe sus alas y vuele, a veces hasta ayudarlos a volar fuera de donde están con nosotros, de esta organización. Yo les digo, ¿a dónde quieres ir? Y no te fijes porque tienes que estar aquí o no tienes que estar aquí. A donde tú quieras ir, debes moverte y esto que estamos aquí y ahora puede ser un paso para ti en medio de varios. Entonces, creo que esos líderes que necesitamos y que dejan huella trabajan desde el ser. Total. Qué importante eso que tú nos muestras o que tú nos transmites, porque nosotros todos, antes de ser líder, seguramente hemos sido los colaboradores, ¿no? Y cuán importante es que nos dejen o nos permitan conectar con nuestra esencia, con nuestro ser, como tú lo llamas, explorar desde nuestras fortalezas, porque ahí es donde se vuelve un querer más que un tener. Y eso es tan importante y a veces nosotros como líderes podemos llegar a caer en esa trampa de no dejar explorar a nuestros colaboradores. Y basados en eso, Carmen, me surge a mí la incógnita de los líderes, y me incluyo, de esa necesidad que a veces tenemos de mostrarnos fuertes. Y mi pregunta sería, ¿qué papel juega la vulnerabilidad en un proceso de liderazgo o en un buen líder? Yo he confirmado y no ha sido un camino fácil, porque durante mucho tiempo yo también jugué el papel de que yo soy de teflón y a mí no me entra nada y a mí no me pasa nada. Pero luego la misma evolución personal, la misma evolución del liderazgo y creo que la contribución del proceso de certificación de coach como coach
fue súper valiosa en ese sentido, que sin vulnerabilidad no, no podemos poner al servicio de otros el ser y tampoco las otras personas nos ponen su ser a disposición. Se queda en un plano como de coraza, como de una armadura donde la gente se prepara, se previene, maneja las cosas aparentemente profesionales en un plano donde somos, quién sabe, tal vez una raza de robots más evolucionada o qué sé yo. Pero solo cuando el líder se conecta con su vulnerabilidad y se permite ser vulnerable, se transforma él y puede ayudar a transformar a los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Que vivimos en muchos países. Y ahí es donde el ser vulnerables nos hace seres humanos, nos hace ponernos en una visión horizontal. Y ahí mi pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros adherir herramientas poderosas para cuidar esa experiencia de nuestros colaboradores, Carmen? Pienso que eh, si bien la comunicación es en la médula, la sangre, por la que corre la confianza y por la que corre los principales aspectos de la experiencia del colaborador, en tiempos de incertidumbre y en tiempos de dificultad, hay que fortalecer la comunicación. No solamente desde lo que se dice, desde la información que se da, sino desde los espacios aumentados para escuchar a la gente. Si bien la organización puede tener establecidos unos procesos para escuchar a la gente, como puede ser una encuesta de clima laboral o pueden ser una encuesta de riesgo psicosocial o grupos focales o encuestas pulso o encontrarse en una plataforma. Hay muchas organizaciones que tienen una especie de red social interna donde interactúan y se comunican. Los espacios para que las personas se puedan acercar y expresar qué sienten, qué piensan, qué les preocupa, aunque nosotros como líderes no tengamos toda la información. Hay que aumentarlos y estar aún más pendientes eh, informalmente y formalmente de la gente. Entonces, yo diría que hay que poner la comunicación con todo lo que implica encima de la mesa y ahí aplica la vulnerabilidad, porque muchas veces en procesos de cambio, a mí me tocaron algunos, me han tocado algunos en mi vida profesional, muchas veces ni siquiera el líder tiene la respuesta. Son decisiones que se están tomando en la casa matriz en España, en la casa matriz en Estados Unidos, en, en otras partes y donde el líder solo conoce una partecita. Entonces, poderle decir a la gente, no tengo las respuestas, solo sé lo que está permitido comunicar, o a veces el líder sí sabe, pero le han dicho, no puedes comunicar tal cosa hasta tal día por tal cosa. Eh, pero que aquí estoy para ti. Independientemente de cómo se resuelva esto, a veces me pasó la venta de una organización, un proceso de adquisición, me tocaron unos procesos de venta de una parte y adquisición de otra. Independientemente de qué suceda con esto, yo te puedo garantizar que vas a estar bien. Vas a estar bien. ¿Por qué vas a estar bien? Porque todos vamos a tener oportunidades distintas, porque la vida te va a dar oportunidades. Si es que esta organización la venden, se terminan y yo no estoy aquí más, voy a estar en otro lugar y tú también. Entonces, eso creo, más comunicación. Más comunicación. Carmen, yo como líder en muchos momentos en el pasado creo que una de las cosas en las que más erré fue en el liderar desde el miedo, fue el no saber poner límites desde el amor y decir sí por miedo a muchas cosas. Después de identificarlo, comencé a trabajar en esas herramientas de cómo continuar siendo la Jamie, pero poniendo límites necesarios en nuestros procesos de liderazgo. Yo hoy te pregunto,
con base a tu experiencia, que ha sido una larga experiencia, no hoy desde tu propia compañía, sino desde toda la experiencia que has tenido en cargos directivos, en cargos de mentoría, con tus especializaciones, con tu máster. ¿Qué patrón puedes tú identificar en los líderes que se puede repetir? De pronto porque no hemos sido conscientes y no lo hemos transformado de manera oportuna. Bueno, yo creo que lo mencionaste y es algo tan protagonista de la vida que tiene abordaje de neurociencia, abordaje biológico y es el patrón del miedo. He encontrado con mucha frecuencia que el patrón del miedo se aprende y la persona recoge sus frutos, porque también da frutos, y puede ser los frutos de que las cosas funcionan. Es decir, un líder que trabaja sembrando el miedo y bajo coacción de la gente, uno de los principales miedos que tiene la gente, independientemente del cargo que tenga, es el miedo a perder su trabajo. Todos o la mayoría trabajamos porque necesitamos. Y entonces cuando hay amenazas de perder el trabajo nos viene a la cabeza la cuota del apartamento, el crédito hipotecario, el carro, el colegio de los chinos, o sea, todos los compromisos que tenemos y entonces yo qué voy a hacer si esto se acaba, mejor me aguanto. Entonces, los líderes utilizan el miedo y es una herramienta que rinde muchos frutos porque un equipo que trabaja con miedo da la sensación de que es muy productivo, donde las cosas se cumplen, los trabajos se entregan a tiempo, la gente no chista, la gente no, tú le mandas trabajo para las 9 de la noche o te la llamas a las 9 de la noche y la persona te contesta sin problema. Entonces, el miedo es uno de los patrones más rentables, nefasto, por supuesto, pero rentables. Y la mayoría de los líderes no tienen otra forma, no conocen otra forma de liderar que esa. Ujú. Y si les funciona y con base en los resultados han ido creciendo y pasando de una organización donde eran gerentes y ahora son vicepresidentes de lo que sea, pues lo van a seguir perpetuando. Entonces, el esquema del miedo y también hay algunos pusilánicos, o sea, algunos de dejar hacer, dejar pasar, Mm. y entonces cuando eso es así, alguien más ha tomado el control en el Así equipo, es. alguien más ha tomado el control y hay chismes y hay gente que trata de agradarle entonces a la persona que está en el poder detrás del trono. Así es. Y, y ese patrón también se ve mucho, no tanto como el miedo, pero sí se ve. Pero pensaría yo te dije que soy optimista y lo soy. Entonces yo pensaría que desde que comencé yo a trabajar hace más de 30 años ahora, creo que sí ha mejorado en términos generales el estilo de liderazgo. Así es. Pensaría que es más fácil que hoy nos encontremos con personas abiertas a prepararse, a mejorar, a encontrar sus espacios de mejora y a trabajar en ellos, de lo que podía pasar unos 20 o 25 años atrás. Así es. Carmen, tú me haces recordar esta semana en una mentoría que estuve dando donde uno de los líderes me decía, Janie, mira, es que tengo un desafío en donde una de mis mejores trabajadoras que lleva, no sé, 25 años, le pido, no sé, la presentación, el Excel, el informe y se demora un poco más. Pero tengo una persona recién incorporada en donde le fluye, o sea, el Excel, las presentaciones, los movimientos, las animaciones, y es un contraste, pero los dos son muy buenos colaboradores. Esto que me hace recordar, Carmen, me lleva a a la siguiente pregunta y es, desde tu mirada, ¿cómo debería evolucionar el liderazgo desde los desafíos que se nos presentan, tanto a nivel corporativo como digital y socialmente hablándolo? Bueno, yo creo que los desafíos de la organización
son estratégicos, es decir, son del capítulo estrategia. Y esos desafíos estratégicos trasladados a las áreas y trasladados a las personas, yo me los imagino, Jamie, como OKRs. O sea, para mí es no la panacea, porque creo que la panacea no existe, siempre las soluciones tienen cosas positivas y otras no tanto, pero sí permite una gran alineación para que los desafíos que se vivan en la organización se originen en la estrategia y los que se originan en las áreas y en cada posición se deberían derivar de ahí mismo. Incluso los desafíos de la cultura, de la experiencia del colaborador, del clima laboral, por meterlos todos en la misma categoría. Deberían derivarse de la estrategia de la organización. Entonces, ¿eso qué significa? Ese desafío implica que los líderes debemos evolucionar, si es que no lo hemos hecho todavía, evolucionar al liderazgo de equipos, sin quitar el liderazgo de personas, que lo necesitamos y lo vamos a seguir haciendo, pero el abordaje de los desafíos son en equipo y eso implica el desarrollo de capacidades de colaboración y estamos ahí con grandes desafíos. Nosotros de pensamiento somos occidentales, entonces tenemos la escuela de individualismo. Creo que eso también ha venido cambiando con los años, gracias a Dios creo, pero todavía los procesos de la organización y la mirada de la organización no creo que estén siendo eh, vistos de manera colaborativa ni como equipos, sino de manera individual. Ujú. Entonces, planificamos objetivos, metas que se trasladan a una suerte de evaluación del desempeño de forma individual, compensamos logros, resultados, impacto, lo que sea que estemos compensando de manera individual. Y esa transición, sin perder algunas cosas individuales, llevar a lo colectivo, a lo colaborativo, creo que todavía falta bastante. Entonces, Totalmente. en mi opinión, los desafíos de las organizaciones son capítulo estrategia y capítulo equipo desde mi punto de vista. Tal cual, así es. Carmen, cuando iniciábamos esta charla tan amena que hemos tenido tú y yo, me hablabas de cómo en tu familia habían personas que tocaban instrumentos diferentes, pero que al final lograban sincronizar una linda sintonía, una linda danza. ¿Cómo podríamos nosotros como líder llevar esa misma forma de hacerlo en casa a nuestros equipos de trabajo? Bueno, realmente durante mucho tiempo tuvimos la metáfora de un director de orquesta. Yo me acuerdo hace años, haber puesto videos de un director de orquesta para inspirar a las personas de cómo debería ser. Sí. Pero resulta que un director de orquesta clásico, la estrella es el director de orquesta. Es el director de orquesta el que dice cuándo se toca qué y a qué hora y si sube y si baja y si se queda quieto. Es el director de orquesta. Entonces, eso pertenece, no digo que esté mal, pero eso pertenece a un momento de la humanidad que ya no es más, Jamie, ya no es más. Sí, sí es. Un momento de la humanidad donde podíamos predecir las cosas, que se quedaba más o menos quieto, que podíamos hacer planificación estratégica a 10 años. Yo me acuerdo haber hecho planificación estratégica a 10 años y Sí. ver el reporte de planificación estratégica, que además era un documento confidencial, lo entregaban en una carpeta así y tenía un aviso gigantesco que decía confidencial. Hoy el mundo es otro. Tenemos un entorno que se mueve de manera abrumadora. Por eso parte de la gran cantidad de problemas de salud mental que hoy tenemos es porque parece que el barco o el avión o cualquier cosa donde estemos parados se mueve demasiado y no podemos controlar nada. Entonces,
creo que hay que seguir, o sea, sigue siendo aplicable una metáfora musical, pero las bandas de jazz, por ejemplo, tienen gente talentosa que desempeña un instrumento, pero ahí en esa banda de jazz o en ese grupo de jazz no hay un director de orquesta que diga, ahora tocas tú, o le hace así y le señala, no. Tienen una partitura, se saben lo que tienen que tocar, pero se permite incluso la improvisación. Hay en el mundo del jazz algunas ejecuciones que no se volvieron a repetir porque fueron parte de una improvisación que hicieron en ese momento Tal cual. y que se permite hacerlo. Eso no quiere decir que haya total desgreño o falta de orden o que sea caótico, no, es un orden distinto. Entonces, ahí los líderes estamos llamados a ver el talento, las cualidades que tiene cada persona y también saber de qué les podemos pedir, en dónde les podemos pedir que contribuyan y dónde no, ¿Y dónde cómo no. podríamos nosotras en esa orquesta y en esa sintonía que tú claramente nos estás describiendo y la importancia de lograr sincrónicamente hablando a esos acuerdos? ¿Cómo podríamos nosotros desde el liderazgo, Carmen, también utilizar las fallas que tenemos y que se van a presentar, los errores, llamémoslos errores, aunque a mí no me gusta esa palabra? ¿Cómo hacer de que nuestro equipo pueda crecer y fortalecerse a través de cada falla que ha tenido en el proceso? Eso que tú dices, Jenny, es fundamental. Parece que todo fuera fundamental, pero esto sí que es fundamental. Porque si eso que tú acabas de mencionar no se puede, no tendríamos lo que se llama seguridad psicológica para que ese equipo prospere, para que ese equipo pueda innovar, para que ese equipo pueda evolucionar. Un equipo al que se le castiga por equivocarse y que no se convierten las equivocaciones en, en aprendizaje. Es un equipo que va a evitar, yo lo decía cuando hacía muchas presentaciones en un tiempo de resultados de clima laboral, la gente empieza, cuando hay un error y se le castiga, la gente empieza a echarle la culpa al otro. ¿Cuál? Yo no fui. No, yo ese día ni estaba. O empiezan a esconder los errores debajo del tapete. Y eso sería yo sí diría que eso sí sería un elemento de fracaso. O sea, si nos han dado una responsabilidad, que es un regalo de ser líder de personas, y no podemos construir la seguridad psicológica que ese equipo necesita para evolucionar, podríamos decir que hemos fracasado como líder. Ahí sí, Totalmente de acuerdo. fracasado. Porque no puede ser que las personas no se puedan equivocar. Ahora, eso no significa, porque me dicen, no, Carmen, pero es que la gente se acostumbra, no, es que la gente después no pasa nada y eh, entonces se siguen equivocando con lo mismo. Digo, no, no necesariamente, depende. Si se hizo bien el manejo de la situación. Recuerdo mi jefe de Colombia, que fue mi mentor además. Mi jefe de Colombia me contaba un caso de un colaborador, compañero mío después, que haciendo una propuesta se le olvidó poner algo que terminó costándole a la empresa unos 150 millones de pesos. Dios. Y Me el imagino. colaborador siguió ahí. En otras organizaciones a ese colaborador lo hubieran echado. Total. Total. Entonces, Sí. entiendo Entiendo que hay casos donde el reglamento dice que te equivocas y hay equivocaciones de equivocaciones. Por ejemplo, las personas que administran plata de otros, como los cajeros de un banco. Yo trabajé en un banco años y en el banco las personas que le metían la mano a la caja, es decir, que se hacían autopréstamos de la Ujú, caja y haciendo un arqueo se comprobaba. ujú. No solamente se iban de la compañía, sino que se les abría un proceso penal. Entonces vi a varios de mis compañeros salir con esposas, porque
en la organización nos decían, aquí se puede meter la pata, pero no la mano. Así es. Entonces estaba claramente eso, no estaba permitido, pero en cada organización hay un marco, pero hay organizaciones donde no perdonan nada. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, eso sí es gravísimo. Ay, Carmen, tú tienes tanta sabiduría para podernos transmitir que me quedaría aquí por horas contigo aprovechando esa experiencia. Pero ya llegando al final, tengo un par de preguntas más para ti. Una de ellas es un hábito que tú le pudieras recomendar a todo líder con el que debería empezar todos los días su proceso laboral. Yo le recomiendo que comience con gratitud, que haga de la gratitud su mantra de todos los días, porque entre más se practica, más razones hay para tener gratitud. ¿Y por qué le recomiendo eso? Porque la gratitud nos mantiene en tiempo presente. Entonces es una especie de antídoto para la ansiedad, la depresión y otras tristezas que el mundo complejo que vivimos nos puede ocasionar. Ocasional. Entonces, gratitud, gratitud, gratitud. Hay gente que ha trabajado mucho y nos puede enseñar en el cómo, pero si no tiene un cómo elaborado, tome un papel y escriba todas las razones por las que hoy quiere agradecer. Y escríbalo. ¿Por qué escríbalo? O háblelo. Yo a veces lo hablo en el celular como un mensaje de voz para mí misma mientras voy caminando haciendo ejercicio. Mandes ese mensaje de voz de por qué hoy quiere agradecer, qué es lo que quiere agradecer hoy. Y le van a salir infinitas razones para. Esa es mi recomendación. Poderosísimo, poderosísima esa recomendación, Carmen. Y bueno, ya en el final te tengo, si has visto entrevistas anteriores, mi reto de la semana. Llegas a un auditorio, Carmen. En esos auditorios por lo menos en mi época, vi muchos en donde uno llegaba a una despedida o a una reunión y siempre había algo como de susto porque habían actividades en las cuales uno tenía que participar. Tú te sientas en ese auditorio y al finalizar la conferencia o la charla dicen, por favor, revisen debajo de sus asientos y el que tenga pegadito un papel, póngase de pie y léalo. Resulta que Carmen ve que debajo de su asiento hay un papel y lo lee. Y dice Carmen Patricia Gómez. El día de hoy necesitamos que por favor entregues tu legado. No vas a poder escoger a quién. Necesitamos que le des instrucciones para que se mantenga tu legado a través de generaciones. ¿Cuáles serían esas instrucciones y qué quieres que se mantenga a través de generaciones, Carmen? Yo, mi legado es servicio y quiero que se mantenga a través de generaciones, porque creo que a través de lo que somos para los demás y damos a los demás, que hay ahí un amplísimo espectro de cosas, es la forma en que podemos hacer un mundo mejor. Cada uno, cada persona vino a este mundo por una razón y a hacer algo, a contribuir o a cumplir una misión específica. Entonces mi legado es servir. Sirve con lo que tengas, sirve con lo que puedas, ayuda a los demás, eh, preocúpate por los demás, interésate por los demás, porque solo así vas a poder trascender tu mismo. Así es. Y de incorporación inmediata, gracias por ese legado que hoy nos has entregado. Carmen, para mí ha sido un placer escucharte, aprender de ti, de tu experiencia, de esas mentorías, de ese proceso de vida que has tenido. De verdad, muchas gracias por haber hecho parte de este diario de un líder en donde nos compartes también tus huellas. Muchas gracias a ti, Janie, y a A-Connect por la invitación. Un honor para mí.
Y gracias a todos ustedes que se conectaron una vez más a nuestro canal de YouTube en Acones Business School y nos escucharon a través de RSC Radio, en donde se escuchan cosas buenas.